como un concepto en que solamente era la última fase de la recuperación de un proceso, ¿no?, patológico. Pero ahora, con todo lo que ha habido de la pandemia y también del aumento de la frecuencia de los accidentes, la aparición de seguros como el SOAT, etc., estamos en la necesidad de poder conocer algunos términos. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en una clínica, probablemente les pidan una evaluación de discapacidad o de invalidez, ¿no? Es más, si ustedes, por ejemplo, trabajaran en una clínica y no supieran cómo se hace, lo más probable es que su salud intervenga a la clínica y pueda ser multada, ¿no? Ha pasado. He trabajado 12 años en la clínica San Juan de Dios y muchos de los colegas, por ejemplo, de traumatología, neurología, nos derivaban los pacientes para que nosotros hiciéramos esas evaluaciones, porque no se conocía exactamente los términos de discapacidad, minusvalía, deficiencia, invalidez, menoscabo, todo ello. Entonces, sí tenemos que conocer. Justamente la clase de hoy va dirigida a eso. Bueno, todos somos susceptibles a algún daño orgánico que va a originar muchas veces una deficiencia, una discapacidad y una minusvalía. Podemos ser el mejor deportista, pero tenemos el riesgo de poder quedar con una secuela que nos pueda llevar a una discapacidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser la medicina física. Acá vemos que hay una reseña histórica y vemos que la medicina física y rehabilitación tiene una larga historia, ¿no? Y que ha cambiado, como les dije al principio, en el transcurso de los años. Se dice que el comienzo de la medicina física debe buscarse en la prehistoria. Ya existía como tal. En 1947, la Junta Consultiva de Especialidades Médicas otorgó ya a la medicina física su aprobación como una especialidad médica. Entonces acá tenemos las fases históricas y miren en 1953 cómo lo describen los autores y llegamos a 1969 donde se reconoce oficialmente a la especialidad y esto sucede en España, ¿ya? En una sociedad que se llama CERMEF. Entonces, ¿qué es la rehabilitación? Es la rama de la medicina que enfatiza la prevención, como en todas las especialidades, pero principalmente en esta especialidad. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos que puedan causar una discapacidad temporal o permanente. Especialmente aquellos que afecten los sistemas musculoesqueléticos, considerando que las patologías musculoesqueléticas casi vienen a considerarse en el segundo lugar de los problemas patológicos en la especialidad. El sistema nervioso, el sistema cognitivo, porque también rehabilitación abarca la parte cognitiva, ¿no? Dentro de nuestros pacientes que tratamos, están los niños que tienen muchas veces retardo mental, o los pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, o también niños que tengan autismo. Los aparatos cardiovascular y también pulmonar. Entonces, ¿qué es según la OMS la rehabilitación? Viene a ser la parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de compensación a fin de permitirle llevar una experiencia autónoma y dinámica. Entonces, el objetivo se va a medir en parámetros funcionales, en el restablecimiento de la movilidad,
en el cuidado de la persona y la habilidad manual y comunicación. Lo que nos está diciendo acá es que no solamente todo es físico, músculo esquelético, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un paciente que puede haber tenido una lesión medular. Supongamos una D4. Ese paciente tiene un trastorno motor, porque si es una lesión completa probablemente no logra recuperar la movilidad, ¿no? Pero la parte cognitiva está bien. Sin embargo, vemos un paciente que tiene una secuela de un accidente cerebrovascular y podemos ver que este paciente puede estar caminando, deambulando, pero el trastorno cognitivo se va a dar, porque acordémonos que un territorio del cerebro ha sido afectado con una isquemia, con una hemorragia, y este va a traer un problema cognitivo, ¿ya? Entonces, nosotros vemos al paciente como un todo, no vemos la parte musculoesquelética, siempre tenemos que ver la parte cognitiva, que es importante. Y dentro de eso, nosotros tenemos, ya vamos a ver más adelante, tenemos algunas tablas que nos pueden ayudar a medir la capacidad que tiene el paciente para desarrollar algunas actividades, desde las más básicas, que pueden ser de alimentación, de higiene, hasta un poquito más complicadas, que pueden ser las instrumentales, en donde el paciente puede manejar su horario de pastillas, puede manejar el dinero, puede manejar un celular, pero sin querer decir que no tiene una discapacidad. Va a tener una discapacidad, pero para otras cosas un poquito más complicadas. Entonces, la función acá de medicina física y rehabilitación, o de la rehabilitación, nos lleva como un objetivo final a la reintegración de la familia, ¿no? A la escuela o al trabajo. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar en la rehabilitación de los pacientes justamente para eso. Como todas las especialidades y como en sí la medicina, tenemos pues una atención primaria, ¿no? En la atención primaria vamos a ver que se hace la promoción de la salud, la protección específica. Cuando hablamos de promoción de la salud, estamos hablando todos los aspectos que nosotros podamos brindar a los pacientes. ¿Para qué? Para evitar que estos pacientes o las personas sufran discapacidades, ¿no? Como por ejemplo, evitar utilizar el casco, por ejemplo, cuando conduces una moto. Ya de alguna manera estás protegiendo, ¿no?, el cráneo. En la protección específica, por ejemplo, vemos todos los pacientes en riesgo. Por ejemplo, aquí les consideramos los niños que van de 0 a 5 años. Son niños que de alguna manera están en mayor riesgo en el desarrollo. Entonces, en el Instituto Nacional de Rehabilitación existe, por ejemplo, un programa donde es rehabilitación basada en la comunidad. Y esta rehabilitación basada en la comunidad se desarrolla en las postas. ¿Y qué es lo que predomina ahí? Por ejemplo, es cuidar a nuestros niños de 0 a 5 años. ¿Qué hacemos? Hacemos evaluación de ellos, de su desarrollo, haciendo uso de una tabla que se ha creado con niños peruanos, que es a ver, ya se me fue el nombre. Es una tabla en donde nos habla de cada parámetro del desarrollo. Por ejemplo, qué hace un niño a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, dividiendo en hitos, ¿ya? Porque cada trimestre el niño cumple un hito, pero también en un área motora gruesa, en un área motora fina, en la parte del lenguaje, la parte social, ¿no?, que nos va a indicar si el niño está cumpliendo los hitos que le corresponden de acuerdo a la edad. Ya, la tabla se llama CONAIE, ¿ya? Entonces búsquenla en el internet, es una tabla peruana que está siendo bastante utilizada
y nos ayuda mucho a identificar, por ejemplo, los niños que tienen el riesgo, por ejemplo, de hacer un retardo global o que quizás son niños de riesgo para un daño neurológico. En la atención secundaria vamos a ver que es importante el diagnóstico temprano y ahí justamente también viene esto de los niños o de las personas que muchas veces vienen con alguna dolencia, ¿ya? Pero que se ha pasado por todos los consultorios, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la especialidad como tal te centra mucho en tu desarrollo de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, viene una persona claudicando y tú probablemente si eres traumatólogo estás viendo que su rodilla puede ser la causante de la dolencia, ¿sí? Pero entonces hacen la intervención en la rodilla, es el menisco, o quizás es un ligamento, o de repente es un esguince, o de repente es un síndrome patelofemoral, etc. Pero lo ves en un contexto de un segmento nada más, ¿no? Cuando nosotros evaluamos a los pacientes en lo que es medicina física y rehabilitación, en un contexto general, ¿ya? Desde que entra el paciente, nosotros estamos viendo que ese paciente está claudicando, tiene un trastorno de la postura, se sentó con facilidad, se desvistió, subió a la camilla con facilidad, viene acompañado, se acuerda de lo que le estamos preguntando, entonces nos interesa en forma global. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a hacer un diagnóstico temprano. Muchas veces hemos tenido pacientes que han sido evaluados en el segmento, pero han terminado siendo de repente un ELA, han terminado siendo de repente un tema de una radiculopatía lumbar o de una coxartrosis que se ha manifestado con un dolor en la rodilla. Entonces vemos el paciente un poquito más ampliamente. De ahí deriva el hecho de que pongamos un tratamiento adecuado, ¿no? No solamente fijado en el segmento. La terciaria viene a ser como si ya la rehabilitación en sí y la limitación de la incapacidad. Entonces, vamos a ver que los factores causales del daño pueden ser un trauma o factores genéticos, o también puede ser del medio, que son aptitudes y demandas sociales. Cuando nosotros hablamos de daño, estamos hablando de deficiencia. ¿Qué quiere decir? Que es el daño de un órgano, ¿ya? Por ejemplo, Roberto Carlos. ¿Lo conocen a Roberto Carlos? Hoy está pasadito. Roberto Carlos es un artista que sufrió un traumatismo, ¿no? Me parece que fue por un tren o algo así, que produjo una amputación de uno de sus miembros inferiores, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una deficiencia. ¿Por qué? Porque es el órgano que se ha perdido. Lo que no puede hacer como consecuencia de la deficiencia vendría a ser la discapacidad. O sea, él no podría correr. A pesar de que puede caminar, no podría correr. Quizás no podría saltar normalmente, porque necesito el impulso de las dos piernas, ¿sí? Entonces esa vendría a ser la discapacidad. Y la desventaja vendría a ser lo que vendría a ser la minusvalía, que quiere decir en relación a su rol social. Entonces, vemos que esa desventaja puede ser como consecuencias individuales, por ejemplo, una disminución de la independencia. Hay personas, si son amputadas bilateral o si han sufrido un accidente cerebrovascular con una lesión masiva, van a ser pacientes dependientes de una segunda persona o tercera persona. La movilidad, porque quizás no van a poder correr, caminar, etc. Va a haber la integración social, porque quizás quisieran ir, por ejemplo, a visitar Machu Picchu y van a tener cierta desventaja, porque ahí se tiene que caminar, ¿sí?
y la situación económica, porque de todas maneras lo pone en una desventaja, ¿no? Sobre todo, ahora ya no tanto, porque miren, dentro de los objetivos de medicina física y rehabilitación, también hemos visto que se trata de que la persona con discapacidad tenga la suficiente capacidad para competir con el resto de las personas. A eso estamos apuntando. Lógicamente que si tiene un déficit cognitivo es un poco difícil, pero dentro de lo que se le plantea. También tenemos consecuencias familiares, ¿no? Es una carga económica porque va a necesitar de repente ortéticos, prótesis, etc. También va a tener una necesidad de servicios, porque supongamos que sea un amputado, entonces va a tener que tener un seguro social para que el seguro social le pueda proveer de esa prótesis. Sin embargo, si no tuviera seguro social, probablemente la familia tendría que costar, considerando que una prótesis no está menos de 5.000 o 10.000 soles. Y la interrelación social alterada, porque de todas maneras el paciente tiende a tener una afectación de la autoestima, ¿no? Y eso como que le impide integrarse. Hay algunos que ya lo superan, pero por lo general es todo un trabajo. Por eso es que cuando nosotros hacemos la rehabilitación, también incluimos dentro de nuestro equipo a la psicóloga, porque ella tiene que buscar en el paciente una aceptación de la discapacidad. ¿Tiene consecuencias sociales? También. Demanda de servicios, pérdida de la productividad. Ese paciente no podrá rendir, amputado no podrá rendir como otra persona que puede subir y bajar gradas, tendrá que esperar el ascensor para subir y bajar, porque va a llegar un momento en que ya no va a rendir más, ¿no? Y como dijimos, la integración social. Entonces, dentro de la necesidad de poder clasificar estas enfermedades, estas deficiencias, estas minusvalías, se crea el proceso de revisión de un codificador internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, ¿ya? Que ha tenido todo un proceso para que pueda salir el que actualmente se lleva, ¿no? Como vemos, en el 2000 ya se hace el borrador, después en el 2001 ya la clasificación internacional de funcionamiento de discapacidad y de salud está. O sea, ustedes lo pueden buscar en el internet y ahí lo ven. Entonces, a esto me refería cuando hablamos que en este codificador internacional de deficiencias y discapacidades y minusvalías hay conceptos que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿qué es una deficiencia? Ya les había adelantado. Es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica. No solamente es musculoesquelética, es también la parte cognitiva, fisiológica o anatómica del individuo. O sea, en sí es la lesión del órgano, ¿sí? Que nos va a llevar a allá. Entonces acá, por ejemplo, nos hacen una pequeña descripción de esas deficiencias, en qué órganos se pueden dar. Como les dije, deficiencias intelectuales que van a afectar la inteligencia, la memoria y el pensamiento. De eso les hablaba, de personas que tienen retardo mental, problemas psicológicos, o puede ser que haya quedado con una secuela de un ACV, ¿no es cierto? En donde quedan con una afasia o quizás con trastornos de la memoria. Deficiencias psicológicas incluyen las que afectan funciones del estado mental, como les dije, y otras funciones que son un poco más complejas de carácter emocional. Por ejemplo, las personas que tienden a ser, se me fue el nombre. Que son cuando uno está deprimido, tiende a la depresión. Ahí está, a la depresión se me fue.
a la depresión, ¿no? Y esto muchas veces al ritmo de que pueda ocasionarse él mismo lesiones, ¿no? Es bien frecuente, ¿eh? Es bien frecuente. Entonces, también tenemos las deficiencias en el lenguaje que afectan la comprensión, que en este caso sería, por ejemplo, los pacientes que tienen ACV, que terminan haciendo un trastorno, una afasia tanto comprensiva como expresiva. Y la utilización del lenguaje y funciones asociadas en el aprendizaje, que en este caso, por ejemplo, podemos ver a los niños con autismo, ¿no? Son niños que tienen un trastorno tanto de ¿cómo se llama?, de comprensión, como tanto del lenguaje comprensivo como del expresivo. También hay deficiencias auditivas, las personas que tienen baja audición o sordera, puede ser unilateral o bilateral, las visuales, ¿no?, que pueden ser desde leves hasta moderadas. Las leves se pueden compensar con los lentes, las moderadas ya buscan otras, digamos, otras connotaciones del grado de discapacidad. También tienen las deficiencias viscerales, que ya se refieren a órganos internos y a otras funciones especiales, ¿no? Como por ejemplo el vaso o quizás el hígado. Deficiencias musculoesqueléticas, que como les dije son las más frecuentes y que ahora pues todo el mundo hace rehabilitación en cuestiones de dolor musculoesquelético, hombro, columna, que es tan frecuente. Las deficiencias generalizadas, sensitivas y otras incluyen los problemas de sensibilidad, deficiencias metabólicas, susceptibilidad al traumatismo, incontinencias y algias generalizadas y fatigas de deficiencias múltiples. En estos estamos hablando de las deficiencias metabólicas, estamos hablando de los pacientes con polineuropatías, ¿no?, que sí es bien frecuente, ahora que se dan mucho las enfermedades metabólicas por el tipo de alimentación. Entonces, habíamos dicho que la deficiencia es la lesión del órgano y viene después la discapacidad, y esta discapacidad vendría a ser la restricción o ausencia debida a la deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera como normal, ¿no? Y es a nivel del individuo en sí, en su desarrollo. Y tenemos acá la clasificación de las discapacidades, de la conducta, que ya lo habíamos visto, la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la destreza, de la situación y de una determinada aptitud. ¿Por qué es importante saber, por ejemplo, la clasificación de las discapacidades? Porque cuando ustedes llenen un certificado de discapacidad, van a tener que llenar esto. Y cada uno de estos puntos necesita de una evaluación específica. Por ejemplo, si hablamos de la conducta, estamos hablando de yo. Le voy a preguntar, ¿qué día es hoy? ¿Cuándo nació? Estamos de día, de noche con los niños. Todo lo que se relaciona a su esquema corporal, al yo en sí, ¿ya? Eso es lo que tienen que evaluar. De la comunicación, estamos hablando del lenguaje expresivo y comprensivo, ¿no? Le preguntaré al niño o lo escucharé y veré cómo me responde ante las preguntas. Hay niños, por ejemplo, autistas que son no verbales, o sea, no hablan. Pero si yo le pongo una figura y le digo, ¿dónde están los zapatos de la niña?, y él me mira a los zapatos de la niña, me está haciendo una comunicación. No será verbal, pero sí está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces tenemos que ser muy precisos con lo que vamos a buscar, la respuesta que vamos a buscar. Yo le puedo enseñar dos figuras. ¿Dónde está el oso? Y si él me mira así, entonces me está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿ya? Del cuidado de la persona. ¿De qué estamos hablando del cuidado de la persona? Estamos hablando de que esa persona es capaz de vestirse, cambiarse, escoger su ropa, calzarse, bañarse, ¿ya? Es capaz de hacerlo solo. De la locomoción, es capaz de subir gradas, bajar gradas,
caminar una distancia prudencial, ¿no? Saltar, trepar, de la disposición del cuerpo. Este es ya de las habilidades, por ejemplo, este niño o esa persona adulta va a poder hacer compras. Lo manda usted a la tienda o usted, señor, usted va al supermercado y hace sus compras. Sí, sí hago mis compras. ¿Entiende usted? Le dan el vuelto bien. ¿Sabe usted que es un billete de 10 soles, 5 soles? Usted selecciona los alimentos. Entonces estamos hablando de la disposición del cuerpo. De la destreza, ya está relacionada a cosas más finas, de motora fina. Cortar, picar, prender un fósforo, contar monedas, hacer escribir en el celular, ¿no? De la situación, hablamos de qué cosas son de las que dependemos. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia renal es un paciente que depende de una hemodiálisis o una diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, su situación, la situación de ese paciente amerita calificar con un grado de discapacidad, que no va a ser igual que tener un inhalador, por ejemplo, para una persona que tiene asma. Y, bueno, de una determinada aptitud, esa no la ponen en el formulario del certificado de discapacidad. Finalmente, hablamos de la minusvalía, que ya no se habla tanto de la minusvalía porque como que es un término un poco despectivo, entonces se habla de la restricción de la participación y entonces viene a ser la situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de la deficiencia o discapacidad que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en su caso. En el caso, por ejemplo, de este cantante, Roberto Carlos, que les digo, por ejemplo, él ¿tendrá una minusvalía? No, porque su función es cantante, ¿no es cierto? ¿Cumplirá un rol social adecuado? Sí, porque congrega cantidad de gente, produce cantidades de dinero, o sea, no tiene una discapacidad. O sea, no todo paciente que tiene una deficiencia, discapacidad, necesariamente tiene que tener una minusvalía, ¿ya? Entonces, haciendo un pequeño resumen, una enfermedad o trastorno, que es una situación intrínseca, nos va a producir una deficiencia, esta deficiencia una discapacidad, y una discapacidad una minusvalía, que se traduce en la deficiencia en pérdida del funcionamiento, discapacidad, limitación, actividad, y minusvalía de ventaja social. Entonces acá tenemos una pequeña tabla para que vean ustedes, por ejemplo, en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, su deficiencia va a ser musculoesquelética porque va a tener un déficit motor en un lado de su cuerpo, que sería una hemiplegia. ¿Cuál sería su discapacidad? Va a ser de la locomoción, de la marcha, de poder saltar obstáculos, de poder hacer traslados con la facilidad. Y la minusvalía, por ejemplo, si es un docente, va a tener problemas si es que es su hemiplegia en el lado derecho, va a tener una alteración en la utilización del miembro dominante, ¿no? Puede también quedar con una secuela que puede ser de lenguaje, que puede ser una afasia. Ustedes van a ver que de acuerdo a la afectación de los segmentos, va a poder ser una afasia global, la magnitud, una afasia comprensiva, una afasia expresiva, ¿no? Y se va a traducir en una discapacidad de la comunicación, tanto para hablar como para comprender. También va a estar afectado su rol ocupacional, porque si es docente, por ejemplo, va a ser un poco difícil, ¿no? Ahora, o si no, por ejemplo, si es una persona que da información, trabaja en Claro, por ejemplo, en la ventanilla, no va a poder hacer, porque no va a poder hacer la comprensión, el lenguaje comprensivo y expresivo. Del cuidado de la persona también, porque tiene una hemiplegia, entonces le va a costar el doble, quizás va a tener que depender de otra persona para que lo pueda vestir. Y de la situación, porque ya dijimos, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular siempre tiene alguna afectación. Podría perderse, no recordar el lugar, no ubicarse en la ciudad, por decir.
Un amputado bajo la rodilla es lo que hablábamos hace un rato, musculoesquelética, va a tener problemas para la locomoción, para caminar, para traslado, pero si es deportista podría evitar esa minusvalía, porque vamos a ver que se puede poner una prótesis, que existen ahora las prótesis para nadar, de todos los modelos y de todas las funciones, y salvaría esa parte de la minusvalía. Y en el síndrome Down, que ustedes saben, son niños que nacen con un problema genético. Vamos a ver que ahí siempre se da la deficiencia musculoesquelética, porque ellos nacen, por ejemplo, con un tono un poco más bajo. Se da intelectual porque estos niños siempre cursan con algún grado de retardo cognitivo, de lenguaje, porque va a ser un poco más dificultoso, generalizadas, tienen cardiopatías, tienen varias lesiones en otros órganos, y entonces aquí vamos a ver que la discapacidad va a ser multifactorial, digamos. Y acá vemos en el ciego, el órgano de la vista va a ser de la situación, porque no se va a ubicar, va a tener problemas, se va a golpear con todo. Entonces también ahí entramos con lo que vendría a ser la rehabilitación, para hacer una rehabilitación funcional. En el lesionado medular, que a pesar de que tiene a veces una lesión completa, me parece que dentro de todas es la menos discapacitante. ¿Por qué razón? Porque el cerebro está ok. O sea, yo con una lesión medular puedo ser médico, puedo ser ingeniero, puedo ser lo que sea, ¿no? Porque el área cognitiva queda intacta, ¿no? Más en la parte motora. Entonces vemos acá, por ejemplo, este deportista no tiene minusvalía, porque miren, han logrado adaptarse y poder desarrollar su actividad. Aquí estos pacientes están haciendo básquet, ¿no? Adaptados, lógicamente, pero están desarrollando su actividad. Entonces vemos acá que en el proceso de la rehabilitación integral, la rehabilitación es integral, por eso les digo, ¿no? Entonces todo va enfocado a poder hacer una inclusión tanto laboral como familiar. Aquí estamos viendo que no solamente la discapacidad se da en la ciudad, se da en otros contextos, ¿no es cierto? Miren, en la parte rural, este niño, nosotros si analizamos, es un niño que tiene una parálisis cerebral infantil, vemos que a este niño le han confeccionado una silla neurológica, ¿no? Donde tiene control de la cabeza, un apoyo de los pies, tiene los apoyos para apoyar sus bracitos, ¿no? Entonces tenemos que dar soluciones. Ustedes seguramente que irán a hacer el serum